glóbulos rojos también se encuentran las producciones exageradas, y dentro de las producciones exageradas que vienen a ser consideradas como un problema hematológico de igual, que significa aumento de la producción de estas células, ¿no? Lo que sí hay que tomar en cuenta que lamentablemente es poco diagnosticado o definitivamente mal diagnosticado, porque muchas de las veces esta patología pasa desapercibida. Solamente a manera de recuerdo, también habíamos indicado que esto ya se lo conoce desde 1889, donde ya se hablaba de la denominada poliglobulia benigna. Y la poliglobulia benigna, que es la que nos vamos a dedicar el día de hoy, es justamente la poliglobulia en la cual solamente existe aumento de la cantidad de glóbulos rojos, pero secundarios a una causa desencadenante que provoque alteración justamente en la producción de la eritropoyetina. Generalmente hemos indicado que la eritropoyetina se produce a nivel de lo que es el riñón, y este generalmente se va a estimular por la disminución de la concentración de oxígeno. Y hasta la anterior clase habíamos hablado de lo que es la policitemia maligna, y la policitemia maligna en comparación a la policitemia secundaria o benigna es la que no tiene una causa por la que se produce, pero sin embargo hay una excesiva producción de glóbulos rojos acompañados también de excesiva producción de glóbulos blancos y de plaquetas. Esa es la diferenciación. Bien. Pues entonces ahora hablemos netamente de lo que es policitemia secundaria. Su nombre ya les está indicando, secundaria a una causa. Puede ser una causa cardíaca, puede ser una causa pulmonar, puede ser una causa renal, o puede ser que el paciente viva en grandes alturas. Nosotros, como bolivianos, sabemos que tenemos una zona alta, que es el altiplano boliviano, que está conformado prácticamente por lo que viene a ser Potosí, Oruro y La Paz principalmente, ¿no? Donde nosotros podemos llegar a considerar mayores alturas a las que se presentan como por ejemplo en Santa Cruz, Cobija o Beni. Bien, ¿cuál es la característica de esta poliglobulia secundaria? Estamos indicando que solamente tiene que haber aumento en la cantidad de los glóbulos rojos. Ojo, por favor, con ese dato. En la policitemia secundaria a algo, entonces solamente se eleva los glóbulos rojos. Bien, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Generalmente las causas van a dar lugar a que se estimule el riñón con la producción excesiva de eritropoyetina. Y nosotros sabemos que el estímulo es la baja saturación de oxígeno. Pues por alguna causal nosotros, por ejemplo, podemos llegar a tener un intercambio alterado a nivel del pulmón del oxígeno con el dióxido de carbono, con ganancia del dióxido de carbono, lo cual se va a traducir dentro de nuestro organismo como falta justamente de este gas. Y por lo tanto, el riñón, ¿qué va a tratar de hacer como mecanismo de compensación? Producirse en mayor cantidad para que de esta manera se vaya a estimular de igual forma a nivel de lo que es la médula ósea y tengamos mayor cantidad de glóbulos rojos en la circulación sanguínea. Bien, que dentro de todo esto también tratando de compensar justamente esta deficiencia de oxígeno. Tres causas principales vamos a mencionar. Uno, la enfermedad de Mons, o también denominada Sorovchi, o también denominada mal crónico de las montañas. ¿De acuerdo? Pues esta se va a caracterizar porque hay una disminución de la presión de oxígeno en el aire o en el ambiente que se encuentran las personas. Por lo tanto, al disminuir la presión de oxígeno, disminuye la saturación de oxígeno. Y si se produce una disminución de la saturación de oxígeno, pues a nivel de lo que viene a ser el riñón, se produce mayor cantidad de eritropoyetina y este estimula a la médula ósea para que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos, lamentablemente. Este problema se va a presentar, pero cuando los individuos sean sometidos a las grandes alturas de manera prolongada.
cuidado que ustedes piensen que yendo en este momento a las alturas que nosotros llegamos a tener, en la noche, al día siguiente ya vamos a estar poliglobúlicos. No, señores, ¿no? Tiene que haber transcurrido un determinado tiempo viviendo en este tipo de lugares. Las características del paciente, de todos los pacientes poliglobúlicos en realidad, indiferentemente este sea primario o secundario, sabemos que son pacientes cianóticos. Especialmente esta cianosis está acentuada a nivel de lo que es la cara. Va a haber dedos en palillos de tambor, cianóticos de igual forma, y se van a llegar a presentar ya complicaciones como por ejemplo falla del ventrículo derecho, hepatomegalia y ascitis. Vale decir que la hepatomegalia y la ascitis está relacionada con la falla cardíaca derecha. ¿Bien? Sabemos que estos pacientes presentan frecuentemente cefalea, sabemos que son pacientes somnolientos, estos pacientes presentan palpitaciones y presentan embotamiento mental. ¿Cómo se van a dar cuenta que un paciente presenta embotamiento mental? Son lentos en su reacción de contestar. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta. Si ustedes se fijan las imágenes, así de cianóticas se llegan a presentar los lechos unguiales, justamente lo cual va a dar lugar a la falta de oxigenación a nivel periférico. O si ustedes quieren poner la mano entre estas personas que están siendo examinadas, acá se dan cuenta que estas manos son completamente amoratadas, si ustedes quieren, o cianóticas en comparación al médico que está realizando la exploración. Ojo con esos datos. Otra causa, al margen de la altura, puede ser donde ya no exista alteración en la saturación de oxígeno. ¿Qué quiere decir? O sea, estando nosotros en el llano o estando nosotros en lugares bajos y cálidos, donde la oxigenación es mejor, pues puede resultar que el paciente presente hemoglobinopatías. Y estas hemoglobinopatías nosotros sabemos, si nos acordamos de lo que es la curva de disociación de oxígeno, habíamos indicado que la estructura de la hemoglobina se puede clasificar en dos, una estructura tensa y una estructura relajada. Y habíamos indicado también que lo que nos conviene es que la estructura de la hemoglobina siempre sea tensa. ¿Para qué? Para que esta hemoglobina no se adueñe, no sea tacaña, si ustedes quieren, de eliminar moléculas de oxígeno. Pues entonces, en estos casos, la hemoglobina se torna relajada y por lo tanto es egoísta en compartir estas moléculas de oxígeno. Esto ocurre generalmente en los grandes fumadores de cigarrillos, que sin tener dificultad en la oxigenación, vale decir, en el aire donde están respirando, pues lamentablemente el intercambio gaseoso se encuentra alterado por este trastorno a nivel de la estructura de la hemoglobina, lo cual se va a traducir también con disminución de la oxigenación a nivel del riñón, y el riñón va a despertar liberando mayor cantidad de eritropoyetina y nuevamente mayor producción de glóbulos. Bien, otra de las causas. Otra causa puede ser que nada tenga que ver el aire ambiente, nada tenga que ver la estructura de la hemoglobina, pero sin embargo, por alguna razón, el riñón, así lo vamos a hablar, se vuelve loco y empieza a liberar grandes cantidades de eritropoyetina. Y como nosotros sabemos que la eritropoyetina es estimuladora de la médula ósea, pues tenemos que tomar en cuenta esos aspectos y tenemos que realizar los recaudos necesarios, ¿no? Entonces, esta liberación incontrolada o esta producción incontrolada de eritropoyetina va a dar lugar también a una exagerada cantidad de glóbulos rojos sin que exista hipoxia por si acaso. Causas: tumores renales, hidronefrosis, quiste renal o cualquier enfermedad que esté alterando justamente la estructura del riñón. ¿Cuál es el tratamiento? En esto, por si acaso, quiero que se me concentren, el tratamiento es la causa.
Cuidado que piensen, ya facilito el tratamiento, el doctor nos ha enseñado que hay que hacerle sangrar. Ojo, si ustedes le sangran al paciente sin haber tratado la causa, tengan por seguro que a la siguiente semana el paciente va a estar el doble. Pues entonces lo primero que tengo que realizar en estos casos es, nuevamente recalcando, tratar la causa. Si la causa es que vivo en la altura, pues la recomendación será, señores, ustedes tienen que ir a mejores lugares donde la oxigenación, a lugares más bajos donde la oxigenación sea mucho más adecuada para su salud. De ahí que hay muchas personas que migran, ¿no?, hacia el oriente o hacia el valle, como por ejemplo a Cochabamba, Tarija, inclusive acá a Chuquisaca, pues justamente por ese tipo de recomendaciones. Si la causa es, lamentablemente, nuevamente recalcando la altura, pues hay que recomendar que dejen la altura. Si la causa es el consumo excesivo de cigarrillo, pues hay que dejar el cigarrillo. Si la causa es la presencia de tumores a nivel del riñón, pues tendremos que realizar primeramente el tratamiento del tumor renal y a partir de realizar el tratamiento del tumor renal, recién nos vamos a dedicar nosotros a la policitemia. ¿Y en qué consiste el tratamiento de la policitemia? Es igualito que en el tratamiento de la policitemia primaria, en realizar flebotomías o sangrías. Habíamos indicado que se pueden realizar fácilmente entre 500 a 1000 ml de sangrado, ya sin que el paciente presente ningún tipo de descompensación. Y eventualmente, cuando las sangrías se tornan incontrolables, vale decir, a mayor demanda, pues entonces tendríamos que realizar un tratamiento quimioterápico y habíamos también indicado que el quimioterápico actualmente utilizado se llama hidroxiurea. Bien, hasta ahí es la policitemia secundaria. Y si nosotros queremos hacer hincapié dentro de lo que es la clasificación, tomando en cuenta el aspecto fisiopatológico, habíamos indicado que las policitemias se clasifican en absolutas y en relativas, que es lo mismo que hemos hablado. La policitemia absoluta se la denomina policitemia verdadera. Y dentro de las policitemias verdaderas nosotros conocemos dos tipos, ¿verdad? La policitemia primaria y la policitemia secundaria. La secundaria, a su vez, se puede llegar a presentar con elaboración de eritropoyetina como mecanismo de compensación, por alteración en el transporte de oxígeno, como es la enfermedad de la altura o las hemoglobinopatías, o tenemos aquellas donde la elaboración de eritropoyetina es inapropiada, lo que acabamos de decir, ¿no? Estas se presentan en las patologías renales. Pueden ser tumores renales, alguna enfermedad del riñón, quiste, hidronefrosis o un tumor a otra distancia, pero que tenga repercusión a nivel de lo que es el riñón. Y finalmente la relativa es la falsa poliglobulia, o si ustedes quieren, la pseudopoliglobulia. Cuando yo hablo de falsa o pseudopoliglobulia, estoy indicando de que no existe aumento de la cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque lo que se ha producido en este paciente es al revés, disminución de la cantidad de su líquido. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está hemoconcentrado o hiperconcentrado. ¿Por qué? Porque está deshidratado, así de sencillo. Por lo tanto, entonces, en todos aquellos pacientes que tengan alguna causa que esté produciendo disminución del volumen de líquido que éste tiene, pues tranquilamente van a repercutir con aumentos falsos de los glóbulos rojos. No son aumentos, hemos dicho, sino disminución de la cantidad de líquidos. ¿Ya? Eso es lo que lo tengo que llegar a tomar en cuenta. Entonces, esa es la diferencia entre la policitemia absoluta y la policitemia relativa. Nuevamente recalcando, la policitemia absoluta es la policitemia verdadera y la policitemia relativa es la falsa policitemia. Y hemos dicho que en la falsa policitemia lo que disminuye es la cantidad de agua. Ejemplo, pueden ser por vómitos, pueden ser por diarrea, pueden ser porque el paciente está utilizando diuréticos, el paciente ha sufrido una gran quemadura y ha perdido gran concentración de plasma, o el paciente tiene una enteropatía. ¿Ya? Entonces, causas, deshidratación. Todas las causas que produzcan deshidratación van a dar lugar a una falsa poliglobulia. De ahí que
nosotros tenemos que llegar a ser cuidadosos en este diagnóstico, ¿no? Si yo veo a un paciente que viene por síndrome febril y resulta que sus glóbulos rojos están altos, pues por ahí al principio no lo creo, porque el síndrome febril produce deshidratación. Si mi paciente está deshidratado, está hemoconcentrado. Entonces, por lo tanto, las cantidades de glóbulos rojos que estoy encontrando pueden ser equivocadas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Hidratarle. Una vez que lo hidratemos, le pedimos un laboratorio y ahora sí, si sale aumentada la cantidad de glóbulos rojos, sí podríamos llegar a determinar que se trata justamente de una poliglobulia verdadera y no así de una pseudopoliglobulia. Entre las causas más frecuentes ya hemos indicado, ¿no? Una diarrea persistente, sudoraciones intensas, reacciones alérgicas sistémicas como por ejemplo el shock anafiláctico donde se pierde gran cantidad de plasma o síndromes de shock como por ejemplo en el dengue hemorrágico o cualquier problema hemorrágico donde hay una súbita alteración de la permeabilidad del vaso o de la permeabilidad vascular, ¿no? Podemos encontrar entre esas causas para considerar la denominada policitemia falsa. Y finalmente, con lo que vamos a terminar es que también podemos llegar a encontrar policitemias en infancia, ¿ya? Pero acá ya lamentablemente tenemos que ir viendo que se tratan ya de enfermedades un tanto delicadas, como por ejemplo las cardiopatías congénitas, cuando la sangre venosa pasa al lado arterial, ¿no? Entonces, una comunicación auriculoventricular. Entonces, ojo con esos datos. En estos casos, estos pacientitos van a ser poliglobúlicos. O puede ser que la hemoglobina tenga alta afinidad por el oxígeno, que quiere decir que la estructura de nuestra hemoglobina siempre sea relajada y por lo tanto no libera adecuadamente el oxígeno hacia los tejidos. Es una hemoglobinopatía, ¿ya? O puede ser que tengamos las denominadas metahemoglobinemias, que generalmente son de causa congénita, como por ejemplo la hemoglobina M. Ya habíamos hablado de las hemoglobinas anormales, ¿verdad? Y dentro de estas tenemos justamente a una que se la denomina hemoglobina M también, ya como anormal, que se caracteriza por la deficiencia de la NAT-citocromo B5 reductasa, por si acaso, ¿no? Que es una coenzima. En realidad, ese es todo el tema de aumento en la producción de los glóbulos rojos y con lo cual estaríamos nosotros ya concluyendo netamente todo lo concerniente a la serie roja, para que a partir de la siguiente otra célula de la sangre como son los glóbulos blancos y todas las patologías asociadas a estas. Y para finalizar con lo que van a ser las plaquetas, ¿no? Y con eso, pero estaríamos adelantando muchísimo concerniente a nuestro programa anual. ¿Alguna pregunta, doctores? No les voy a cansar más. Nuevamente les recalco, esa es la charla del día de hoy. No es una charla prolongada, así para que ustedes también puedan disponer del resto del tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Aló? Doctor, buenas noches. Una consulta acerca de la hemoglobina que es relajada. ¿Esto se presentaría desde el nacimiento? Perfecto. La estructura de la hemoglobina puede ir adoptando diferentes formas y eso ya lo hemos hablado en cuestión de fisiopatología, ¿no? Puede presentarse desde el nacimiento o lo podemos ir a adquirir o lo podemos ir adquiriendo, mejor dicho, en el transcurso de nuestra evolución de la vida. No, no necesariamente viene desde el nacimiento antes, ¿ya? Pero sí existen casos en los cuales sí vas a llegar a tener este tipo de trastorno. Está bien, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, duda, inquietud? Bueno, espero que se haya comprendido. Solamente
Buenas Hola. noches. Buenas noches, doctor. Disculpe, tengo una duda. Nos había mencionado que al viajar a un lugar alto, la policistemia no se va a dar al instante, sino tiene un proceso, un tiempo. ¿Nos podría decir cuál es el tiempo, por favor? Indiferentemente de la capacidad de tu organismo, Jimena. Por ejemplo, en los pacientes o en los jugadores, te lo voy a poner así, el ejemplo del Mundial del 94, cuando Bolivia logró ir justamente a este Mundial de los Estados Unidos. Si ustedes saben, antiguamente o hasta ese entonces, las selecciones venían a hacer proceso de adaptación a la ciudad de La Paz y el resultado era peor. ¿Se dan cuenta? Pues entonces estos pacientes, después de los 15 días de estar en La Paz o después de los 20 días, por eso los dicen después del mes, cuando tienen este terreno predispuesto y son definitivamente muy necesitados de oxígeno, empiezan a hacer este tipo de trastornos. Entonces va a depender un poquitito de cada organismo, ¿no? Hay otras personas que se adaptan fácilmente. Por ejemplo, nosotros nos ha tocado ver a un corredor, a un ciclista, acá en la ciudad de Sucre, que vino justamente, había unas carreras que lo hacían entre Potosí y Sucre, que no creo que era la vuelta a Bolivia, lo realizaba la radio FIDE, si no me equivoco, de la ciudad de La Paz, comandada por un padre, un jesuita, y que ahí a nosotros nos tocó el pacientito ecuatoriano que yendo hacia la ciudad de Potosí hizo lamentablemente hasta lo que es un edema agudo de pulmón por altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué determinaron estos jugadores o estas selecciones? Al ver que sus jugadores, cuando se quedaban más de 15 días, en vez de tener beneficios, tenían contraindicaciones. Entonces, ahí podríamos determinar. No es exacto, por si acaso, pero sin embargo va a depender mucho de del mecanismo de adaptación que uno llegue a tener. Está bien, doctor. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Por eso que ahora todas las selecciones nos ganan, ¿no? Porque ¿por qué han optado? Porque llegan primero a lo que es Santa Cruz, están hospedados en la ciudad de Santa Cruz, practican en la ciudad de Santa Cruz y viajan horas antes del partido de fútbol. Entonces, vienen a la ciudad de La Paz ahora, nos ganan y se terminan yendo. Entonces, han encontrado la mejor cura, si vale el término, relacionado a la cuestión de lo que es altura. Bien, ¿alguna otra pregunta? Antes de dar algunas recomendaciones. Bien, pues entonces nuevamente recalcarles el examen del primer parcial. Nosotros nos vamos a adelantar a los hechos porque según sé ya existe un cronograma de este tipo de actividades, pues va desde el bolo 0, por si acaso, para que no me reclamen que no les di las recomendaciones, hasta este bolo. Incluye este bolo, por si acaso, ¿ya? ¿Y cuál es el bolo 0? Si ustedes me recalcan, son valores normales en hematología, que eso ustedes lo tenían como parte de su complemento a la asignatura, que tenían la obligación de ir repasando los valores normales para tener el conocimiento que les va a servir para toda su vida profesional, no solamente para rendir el examen de hematología, por si acaso. Es algo que es igual que la tabla de multiplicar, que lamentablemente tengo que llegarlo a saber, ¿no? Porque nosotros sabemos que vamos a trabajar el día de mañana con vidas humanas y por lo tanto el laboratorio para mí o la interpretación del laboratorio es algo fundamental. ¿Sí, señores? Entonces, nuevamente recalcando, va desde el bolo 0 hasta este bolo, el examen de primer parcial. Dentro de las tareas que se incorporan a su examen de primer parcial es el complemento de anemias hemolíticas, que es justamente anemia hemolítica en el paciente adulto, que es complemento a lo que hemos ido viendo. Y segundo, grupos sanguíneos. ¿Bien? Si bien sabemos que grupos sanguíneos es parte de la práctica, pero sin embargo necesito que vayan dominando ustedes. También lo hicieron como tarea. Esos son en realidad los bolos que van a estar plasmados dentro del examen de primer parcial.
Si me dicen por qué medio lo vamos a hacer, probablemente lo hagamos presencial. Eso estoy coordinando con las autoridades. Va a depender mucho en esta semana cómo se comporta el pico de la pandemia. Si el pico ya está en meseta y empieza a descender, ténganlo por seguro que vamos a darlo presencial. ¿De acuerdo? Si el pico se mantiene o estamos en estado de meseta, lo vamos a dar por e-campus, por si acaso. ¿Listo, señores? Hay que estar pendientes, por favor, a que les mande el código para que ustedes puedan hacer el registro correspondiente y poder disfrutar también de la cátedra de hematología a través de esa plataforma. ¿Listo, señores? Pues, obviamente, antes del examen yo voy a hacer las recomendaciones necesarias, cuánto tiempo, cuántas preguntas, por si acaso no me vayan a cometer el mismo error que cometieron sus compañeros el año pasado. El hecho de decir, por ejemplo, una hora determinada, no significa que en ese momento se tenga que cerrar la plataforma. Ojo, me dejo entender, puede ser que la plataforma esté todavía abierta, pero lo que sí manda es que ustedes en el momento en que manden su examen o cierren, pues se marca una hora determinada. Y si dentro de las recomendaciones indica la hora y ustedes se sobrepasaron a esa hora, por si acaso su examen no tiene ninguna validez. Por lo tanto, vayan tomando en cuenta también ese tipo de aspectos y recomendaciones, por favor, porque ya el año pasado ha sido un dolor de cabeza. Nuevamente les recalco, muchas de las veces, a propósito, nosotros lo dejamos la plataforma abierta. ¿Y para qué? Para que justamente ustedes tengan esa tentación de querer seguir incorporando respuestas o de querer seguir cambiando sus respuestas, lo cual va a significar que se anule su examen automáticamente. ¿Listo, señores? Por favor, a tomarlo en cuenta. ¿Bien? Pero eso ya lo vamos a ir hablando conforme ya saquen oficialmente las fechas de examen y sepamos realmente el día en que nosotros vayamos a dar. Me indicaron que es el penúltimo examen, pero eso ya lo vamos a ir determinando. Ya creo que es en julio, por si acaso, el examen que nosotros tenemos que rendir. Por lo tanto, tenemos bastante tiempo como para irlo charlando. ¿Sí, señores? Pero vayan tomando sus recaudos necesarios y vayan estudiando, que es lo que a mí más me interesa. Bien, si no tenemos alguna pregunta o alguna otra consulta, pues les dejaría en libertad para que puedan seguir realizando las otras actividades que tal vez ya se los está acumulando. ¿Listo, señores? Que tengan muy buenas noches y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.